Buenas tardes, hermanos. Estamos aquí para el repaso de la lección número 13, Haciendo la Paz. Ani, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, bien, gracias, pastor. ¿Y Qué usted? bueno. Bien, gracias a Dios. Aquí para hacer el repaso de la lección, Haciendo la Paz. Y bueno, el versículo de memoria está en Efesios 6, 16 al 17, que nos dice, sobre todo, tomen el escudo de la fe, con que pueden apagar todos los dardos en sentidos del maligno. Tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bueno, entonces en esta semana vamos a ver algunos aspectos de la armadura. Cómo Pablo nos insta a que podamos ponernos esa armadura. Como sabemos, cuando hay una guerra, tienes que llevar armas. Protección, sí, para poder pelear. Pero aquí vamos a ver también que no nos habla de una guerra física, una guerra espiritual. Entonces vamos a ver qué nos aconseja Pablo que nos pongamos, qué armadura nos aconseja Pablo que nos pongamos. Y ahí nos hace relación con un joven, ¿no? Que un rey le dice, ¿sabes qué? Aquí están las armaduras, póntelas, porque en el camino te pueden atacar. Entonces él se puso esas armaduras que el rey le aconsejó. Y nosotros aquí vamos a ver precisamente lo que Pablo nos aconseja que nosotros pongamos. ¿Hay un comentario de esto, Ana? Sí, aquí el día sábado nos dice, el gran apóstol misionero imagina que un gran ejército, o sea, la iglesia, visita el arsenal de Dios y se viste con la panoplia divina. Que panoplia divina en griego nos dice que es una armadura completa de pies a la cabeza. Y en la semana Pablo nos va a hacer énfasis de todas y cada una de las partes que debemos de usar para esta guerra en la que estamos, este conflicto cósmico en el que pues estamos mientras estemos en esta tierra. Ajá. Y aquí me llama la atención, pues, si hablamos de guerra, cómo la lección se titula Haciendo la Paz. Si en una guerra no hay paz, pero vamos a ver precisamente en esta semana, dice que revestidos de acero del norte de pies a cabeza, mientras se dispone a hacer la paz en su nombre. Entonces aquí ya nos está haciendo referencia a que en esta guerra va a haber paz. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a pelear físicamente, ajá, sino va a ser espiritualmente. Y esa paz solamente la da Cristo Jesús. Y es lo que vamos a ver precisamente en esta semana. Así es. Ok. Bueno, ya viendo la introducción, vamos a ver el ejército, un ejército unificado. Un ejemplo sería, no sé, 300 Maximus, que sí, nos habla, ¿no? En estas películas nos habla de que en ese tiempo eran unidos todos los guerreros. Todos. Vemos en la de 300 que ellos eran pocos y el otro ejército eran bastantes. Y entonces con la unidad que hicieron ellos, que se protegieron entre todos, conquistaron y vencieron. Uh-huh. Y también aquí con Maximus, él decía, no se aparten, únanse, vamos a pelear juntos. Y a pesar de que algunos pues, no se conocían, pues si querían vivir, tenían que unirse. Entonces aquí vemos de que Pablo también nos está diciendo, ¿no? Aunque la salvación es personal, sí, pero es un colectivo, la iglesia. Así es, nos invita a nosotros como iglesia que seamos ese ejército, pero unificado. No quiere decir que pensamos o que somos iguales, pero sí que luchamos o que tenemos el mismo objetivo, exacto, que es pues la patria celestial. Y no solo para nosotros, sino también para la gente que está a nuestro alrededor. Así es. Entonces aquí también nos menciona de que los que pelean individualmente, pues lamentablemente mueren, salían perdedores y morían. Entonces aquí lo que nos está diciendo Pablo es de que nosotros debemos estar unidos. Y un ejemplo es cuando el Pentecostés, uh-huh, dicen que estaban unánimes. Sí. Estaban unánimes, estaban orando, estaban velando, estaban esperando el Espíritu Santo. Entonces yo creo que ese es un buen ejemplo de que como iglesia, incluso también Pablo más adelantito nos dice en unos versículos que debemos de orar unos por otros. Esa es una fortaleza que nos puede hacer la unidad. Así es, sí es de las cosas que a veces nos preguntan, ¿no? Pero ¿por qué reunirse en una iglesia? ¿Por qué estar en una iglesia? Porque eso es parte, porque si peleamos solos en esta batalla va a ser mucho más complicada y a veces
creo que por eso sucede que mucha gente pues deja hasta de creer en el mismo Dios, porque sienten que, y están solos, porque necesitamos siempre de nuestra feligresía y de que nuestra feligresía tenga el mismo objetivo en común, que en este caso pues todos lo sabemos que nuestra misión es proclamar el mensaje, que en este caso nos está diciendo que es un mensaje también, durante la lección nos dice que es un mensaje de paz, pero es parte de, porque no todos tenemos los mismos dones, las mismas condiciones o amistades, lo que sea, para proclamar la palabra de Dios. Así es, y es por eso que Pablo nos insiste en que podamos ser una iglesia unida. Unida. Unánimes, como había dicho usted. Exactamente. Y pues en lecciones pasadas vimos que somos un cuerpo. Somos un cuerpo y tenemos que estar unidos. Todas las partes del cuerpo están unidas. Son importantes. Y son importantes. Así también nosotros debemos, como iglesia, ser ese cuerpo de Cristo. Porque así podemos vencer al enemigo. Y como decía, hay alguno que a lo mejor está débil y tú le hablas y las oras por él, lo motivas. Él se siente... Se fortalece. Exactamente, se fortalece, Exacto. Se siente motivado. Dice, no, pues sí, tienes razón. Claro. Y eso es muy importante, ¿no? Por eso te dice, oren unos a otros. Porque eso es muy importante, motivar a las personas, a nuestros hermanos en Cristo, para que ellos se sigan fortaleciendo y que sigan poniéndose la armadura y ser constantes en la oración, para que podamos salir adelante en esta batalla, que aquí nos dice que no es una batalla física, ¿no? Dice, no estamos peleando contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Potestades, gobernantes del mundo de tinieblas. Así y entonces, no estamos batallando, ¿no? No es un uno a uno, es poderes que ni siquiera podemos nosotros imaginar todo lo que podrían hacernos si Cristo no estuviera con nosotros o si nosotros mismos no usáramos la armadura que el mismo Cristo nos está dando para usar. Exactamente. Entonces, la recomendación aquí de Pablo es de que seamos una iglesia unida. Unida, sí. Es el primer paso. Y oremos unos a otros. Que nos motivemos unos a otros. Porque, como decías, todos tenemos ese objetivo de estar con Cristo Jesús, de la salvación. Entonces, si todos tenemos ese objetivo, debemos estar unánimes y seguir adelante y predicar también el Evangelio. El Evangelio. Ok. Bueno, vamos a la siguiente parte. El lunes, cinturón y coraza. Coraza. Aquí nos menciona y también nos advierte Pablo de una batalla intensa. Que no estamos, como decíamos, ¿no? No es uno a uno. Sí. No es físico. Como nosotros vemos que nos hablan de guerra y nosotros, pues... Sí, violencia. Pensamos en violencia. Exactamente. Entonces, aquí lo que nos está diciendo Pablo es de que nosotros estemos al pendiente. Porque esta lucha no nada más es de que se termine en 3 meses o 2 meses o en un año. No, esta lucha es constante. Constante, hasta que Cristo venga. Exactamente. Y entonces el enemigo va a estar ahí. El enemigo va a estar presionándonos. En la guerra va a estar. Nosotros no podemos estar en medio, sino nosotros debemos decidir ponernos la armadura de Dios. ¿De qué lado nos ponemos? Sí, exacto, porque como se dice, o es cierto, ¿no? Esta guerra ya sabemos cuál es el fin. El enemigo sabe que él perdió. Está perdido. Lo único que busca es dañar lo más que pueda al pueblo de Dios. Y entonces él no va a parar, él no va a descansar, él no se va a detener en seguir buscando el dañarnos, el separarnos de Jesús, que ese es su objetivo principal, que dejemos de ver nuestra meta, que es Cristo Jesús. Él quiere que nosotros nos alejemos y nos pasemos de su lado, ¿no? Y nosotros sabiendo quién ganó, creo que sería de nuestra parte muy necio aceptar irnos del lado del enemigo cuando sabemos quién ya ganó. Así es. Y aquí nos menciona partes importantes de la armadura, ¿no? El cinturón, que lo usaban para acomodarse. Sujetar algunas partes de otra armadura. Ajá. Entonces así debemos de sujetarnos a Dios día con día. Debemos de sujetarnos ese cinturón para que día con día, como Cristo Jesús nos lo mostró, nos dio ejemplo. Sí. Él dice que muy de mañana se iba a orar. Sí. Entonces, pues él tenía que estar preparado porque sabía que la lucha era diaria. Y él nos da ese ejemplo, ¿no? De que debemos de estar siempre sujetos
a Cristo sujetos Jesús. a Él. Y en este caso, como nos dice que el cinturón nos representa la verdad, pero la verdad de Dios, ¿no? Dice que debemos de usar y vivir ese don que Dios nos está dando. Aquí nos dice, vestirse de la verdad de Dios, vivir y usar este don divino. Ellos no poseen la verdad de Dios, sino más bien la verdad de Dios los posee a ellos y los protege. Y esa es realidad. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios y empezamos pues la palabra de Dios es la verdad, y la empezamos a vivir, es cierto, nos posee, porque ya no se manifiesta tanto la carne, ya no nos arrebatamos, ya como que hay paz en nuestra alma, en nuestra vida, y se refleja. Claro. Y nos preguntan, o sea, y esa misma paz y esa misma verdad también nos protege. ¿Cuántas veces hemos dicho, no hago esto porque pues no? Y al final vemos que era la mejor opción. Sí, y Jesús mismo dice, ¿no? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y aquí, haciendo la paz, creo que con esto, teniendo la armadura que es la palabra de Dios, tu palabra es la verdad. Creo que en este aspecto de esta guerra, si nosotros conocemos esa verdad, si nosotros estudiamos esa verdad, va a haber un momento en que en esta lucha Dios nos va a poner a alguien que podamos decirles que somos diferentes. Y a veces sin decir. Sin decirte, oye, tú veo que eres diferente. Ajá. Y ahí podemos hacer la paz. Podemos decirle, miren, pues ustedes me conocían, yo era así, era un poco enojón, era esto, pero gracias a Dios he cambiado. Y ustedes han visto mi cambio. Y entonces ahí nosotros conocemos esa verdad y la podemos transmitir a los demás para tener esa paz, para que ellos en esta guerra puedan decir, no, pues el general es Cristo Jesús. Es el que nos puede ayudar a poder vencer en esta guerra. Entonces aquí vemos que esa verdad, como nosotros la conocemos, también nosotros debemos de dar esa verdad. Transmitirla. Transmitirla, para que ellos también puedan ver que aunque hay una guerra, pero ya está ganada. Solamente falta la culminación. Pero lo que Dios quiere es de que nosotros también podamos traer a otros soldados, sí, claro. al ejército de Cristo Jesús, para que ellos también puedan conocer y disfrutar de eso. Exacto. Nos habla también acerca de la coraza, y aquí nos dice que la coraza es la coraza de justicia. La coraza era aquello que protegía principalmente los órganos vitales de los soldados, ¿no? Y dice que Pablo asocia la justicia con santidad, bondad y verdad. Y al pensar en ella como una cualidad, pero dice que esto, la santidad, la bondad y la verdad, es una cosa que nosotros debemos de hacer con los demás, haciendo un trato justo y bueno. Y dice que en especial con los miembros de la iglesia. Porque a veces queremos ser buenos con los de afuera, pero aquí adentro también hay hermanos que están creciendo y que nosotros debemos de ser buenos con ellos. Bondadosos, ayudarles, porque sí, eso pasa. Lamentablemente hay hermanos que se bautizan, son nuevos y necesitan precisamente esto, la bondad. Exacto. Y la verdad, y conocer más la verdad, porque, porque lo que estudian pues es poquito a comparación de lo que van a seguir aprendiendo. Entonces nosotros como los que ya conocemos más, que ya estamos más tiempo en este ejército, debemos de ayudarles a cómo deben de protegerse. Debemos de ayudarles. Y es muy importante que nosotros veamos quiénes son esos que apenas están creciendo para apoyarles, para hacer esa iglesia unida. Porque lamentablemente a veces se bautizan al bautizarse dicen algunos que pierden amigos, pierden familiares, porque dicen, no, pues ya te cambiaste, ya no eres mi amigo. Ya no vas a fiestas, ya no. Exactamente. Sí. Ya no vas a convivir con nosotros, porque si te vamos a invitar, ya no vas a ir. Entonces necesitan ellos de amistades que crean lo mismo que ellos. Exactamente. Que ya, como ya aceptaron a Cristo Jesús, que ellos puedan también sentir esa bondad. Como nosotros cuando empezamos también, varios hermanos nos ayudaron a crecer. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer en la iglesia. Sí, que aparte de eso, también nos ayuda a nosotros, porque en ese momento nos estamos vistiendo nosotros con la coraza de justicia, porque estamos ayudando a los demás. También es una retroalimentación. Exacto, esto es de dar y recibimos más nosotros de lo que damos. Exactamente.
Que eso es lo que busca Dios. Exacto, para seguir creciendo y que siga la unidad en la iglesia. Sí, exacto. Es un círculo. Sandalias, la iglesia hace la paz. Dice aquí que un soldado que se preparaba para la guerra se ataba un par de resistentes sandalias militares. Porque, pues, para caminar, pues no pueden estar descalzos, ¿no? Hay caminos, hay piedras y todo de tropiezos. Entonces se tenían que poner sandalias. Dice, porque a veces una suela de varias... bueno, esto es importante, ¿no? Una suela de varias capas presentaba clavos rigurosos, lo que ayudaba al soldado a mantener la posición y a estar firme. Firmes, ¿qué es lo que nos pide Dios? Firmes y adelante. Que estemos firmes, como dice el himno, ¿no? Firmes y adelante. Porque si tambaleamos, podemos caer. Digo, que no nos impide levantarnos, pero la idea es que estemos firmes en lo que creemos. Y a esto se refiere también, bueno, en Isaías 52:7 dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Entonces, bueno, aquí nos menciona acerca de los que van y predican el evangelio. Por eso dice, qué hermosos son los que van y caminan y anuncian las nuevas de la paz, del evangelio. Y entonces tenemos que estar firmes, ponernos también nosotros esas sandalias para estar firmes, para resistir. Como decíamos, la guerra es diaria, ¿no? Esta guerra no se acaba. Va a acabar ya cuando venga Cristo Jesús y termine con el enemigo. Pero mientras debemos seguir firmes, debemos seguir constantes en la oración, debemos seguir predicando el evangelio. Entonces, dice, Pablo será la paz como la obra de Cristo, nuestra paz. Aquel que predica la paz a ustedes que están lejos y a los que están cerca. Como decíamos, ¿no? En esta guerra, pues no es física. No es 1 a 1, sino es espiritual. Y es a lo que se refiere aquí, ¿no? Haciendo la paz. Cuando nosotros conocemos la verdad, cuando conocemos a Cristo Jesús y nos ponemos esa armadura, nosotros vamos a anunciar. Así es. Vamos a predicar y vamos a llevar paz. Sí, dice aquí, los creyentes proclaman el evangelio de paz, pero dice que Pablo desea que los creyentes no sean combativos en sus relaciones con los demás, que se enfatice la unidad, las palabras edificantes y la benignidad. Que esto es muy importante, a veces no solo con los miembros de la iglesia, sino con nuestra familia. Cuando hay en nuestra familia gente que no es creyente, exacto, a veces los queremos forzar y no estamos ahí, no proclamamos un evangelio de paz, porque Dios nunca nos ha forzado a nada, siempre nos invita y si nosotros aceptamos, nos da la bienvenida y nos va a seguir insistiendo, pero no nos forza. Y nosotros a veces con nuestras palabras, a veces con nuestros actos, queremos obligar a la gente. O cuando un recién bautizado llega, ya queremos que se transforme. Exacto. Que deje de esto, que deje aquello, que deje... Dios va a hacer esa obra. Exacto. Nosotros, nuestra misión es proclamar su evangelio. Y Dios va a hacer la obra mediante el estudio y la oración de cada uno de los miembros. Sí, y Él nos deja ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Porque Él lo criticaba, ¿no? Come con pecadores, con publicanos. Exacto. Pero Él lo que hacía es llevarle esa paz, esa tranquilidad. Él mismo dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo las da. Entonces nosotros también tenemos que transmitir esa paz. Y como decías, tenemos familiares que a lo mejor no conocen. Así es. Y no por eso, no voy a ir. Nosotros, bueno, mi papá, la parte de mi mamá, pues no es adventista, es católica. Pero nosotros íbamos los sábados, decíamos, ¿sabes qué? Pues vamos a ir nada más a comer y nos regresamos. Un ratito y regresarnos a Ciudad de Jóvenes. Sí. Y entonces, pues eso hacíamos y también sabían que no comíamos carne de cerdo, otras cosas. Y entonces ellos cuando ya nos veníamos, muchas gracias por estar aquí. O sea, ellos te agradecían. Que quitábamos un poquito, por decir, quitar un poco de nuestro tiempo o darles ese tiempo, que Dios no está peleado con eso. Yo creo que Dios es lo que busca, que el sábado hagamos cosas buenas y dentro de eso es también que hacer la unión de la familia, más una familia que no es creyente. Así es. Y luego incluso hasta luego te preguntaban, oye, ¿por qué no comes? Luego dicen,
preguntar, ¿no? Pero, ¿y por qué no comes? O ¿por qué no bailas? O ¿por qué? Entonces, ahí tú ya tienes esa oportunidad para decir, es por esto. No es porque me lo impida mi iglesia o el pastor, exacto, sino que mi relación con Dios es así. Y yo sé que estoy con ustedes, pues son familia, pero no hago las cosas que a lo mejor yo sé que esa relación con mi Dios no está bien, no es correcto. Y explicarles, no decir, no, es que tú estás mal. No, al contrario, explicarles el motivo. Y ellos más adelante van a tener les empieza de que, la curiosidad. ¿por qué? Sí. Y te empiezan a decir, oye, explícame otra vez bien, porque esa vez te fuiste. Y explícame. Entonces ya tienes ahí a alguien para que tú puedas seguir transmitiendo. Y aunque a lo mejor no se conviertan o no vengan, pero la semilla ya está. Exactamente. Y Dios sabrá cuándo va. Y el Espíritu Santo es el que va a seguir trabajando. Exactamente. Porque a veces nos desanimamos y decimos, es que ya le dije. Pues sí, pero no es nuestra obra. Y es a veces esa desesperación, esa inmediatez que queremos, lo que hace que luego forcemos. Y ahí podemos también aplicar la bondad y la verdad. Ahí, exacto. Y seguir orando por ellos. Así ¿Ok? es. Entonces vamos a la siguiente. Escudo, casco y espada. Ajá. Escudo, casco y espada. El escudo de la fe, Ajá. el casco salvación y la espada la palabra de Dios. Así es. El escudo de la fe. ¿Qué importante es la fe? Lo básico. Lo básico. Sin fe es imposible agradar a Dios. a Dios. Y esa fe es de creer de que Él, lo que nos ha dicho, lo va a cumplir. Esa es la fe. Así es. La confianza en que lo que decíamos hace rato, de que Dios ya venció. Si estamos con Él, podremos vencer. Y esa fe de que, aunque sabemos que va a regresar, y aunque yo sé que va a regresar, pero vemos que ya pasan tiempo y no ha regresado, pero tenemos que seguir pacientes, perseverar y tener esa fe de que aunque no lo veamos o que Dios nos llame al descanso, pues sabemos que está esa promesa tan bonita, ¿no? ¿Sí? Y tenemos que tener esa fe de que cuando Cristo venga, los muertos en Cristo van a resucitar primero y se va a cumplir lo que nosotros estamos esperando. Esa fe que teníamos de que Cristo Jesús iba a venir y lo íbamos a ver. Así es. ¿Qué me dices del casco? El casco de batalla romano dice que estaba confeccionado de hierro o bronce. Que, bueno, vamos a ver qué es nuestra mente. Es lo que está protegiendo el casco. Que en este caso dice que simboliza la salvación presente que experimentan los cristianos en solidaridad con Cristo resucitado, ascendido y exaltado. Significa rechazar el temor a los poderes espirituales tan común durante la época y en cambio confiar en el poder supremo de Cristo. Esa situación ya hablamos de la fe, pero de eso de sentirnos salvos. O sea, no decir que somos santos, no somos santos, pero sentirnos salvos porque tenemos esa fe en Cristo. Porque no sentirse salvo, entonces, ¿cuál es la razón de estar aquí? Exacto. Para eso estamos allá afuera. No sentimos nada. Pero sentir que sí tenemos esa salvación porque Cristo murió y resucitó y pronto vendrá, esa es una de las cosas que sí debe estar en nuestra mente. Así es. Entonces ese casco debemos de alimentarlo, de ponerlo día con día. Porque precisamente mismo Cristo Jesús dije que si fuera posible van a engañar aún a los escogidos. ¿Por qué? Porque no nos pusimos el casco. Y sobre toda cosa, guarda tu corazón. Sobre toda cosa, dice, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Así es. Entonces ahí la mente es una parte importante. Por eso cuando dicen el sello y la marca, ¿dónde es? En la mente. En la mente. Así es. Precisamente, entonces debemos de ponernos día con día ese casco de escudriñar. También, bueno, en el del lunes también nos decía velad y orar. El Señor nos recomendaba velad y orar, de que estemos alertas. Exacto. Velar y orar, de que estemos al pendiente de escudriñar la palabra de Dios y ver en qué tiempo estamos. Ya en los últimos tiempos. Exacto. Entonces no debemos de quitarnos el casco. ¿Qué le pasó a Goliat? Por el casco. Se quitó el casco. Se quitó el casco y en esta partecita sí. está la minimizó piedra. al enemigo. Y cayó. Entonces es muy importante
el casco. La espada. ¿Qué me puedes decir de la espada? Pues yo creo que la espada es vital en la vida del cristiano. Aparte que, bueno, si lo vemos literal, la espada es una defensa. Con esa se puede defender. Todo lo demás nos protege, pero la espada es defensa. Nos defiende y dice que es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros como cristianos dejamos de escudriñar la palabra de Dios? Dejamos de tener esa arma. Cuando el enemigo viene y nos tienta, ¿con qué nos defendemos? Exacto, tenemos el escudo, el casco, pero ¿con qué nos vamos a defender? Sí, de los ataques, enemigo? Porque el enemigo nos está atacando. Y vemos que Cristo Jesús utilizó esa espada cuando el enemigo lo atacó. Así es. Con un escrito está. Escrito está. Y nos da ese ejemplo de que nosotros también podemos vencer al enemigo con un escrito está. Y hay que saber que el enemigo sabe la Biblia también, sí. La escritura, porque también en la segunda dice, pues tu palabra dice que a sus ángeles enviará para que no tropiece tu pie. Exacto. Entonces sabemos que el enemigo... Sí, es como pelear, como el estudiante, ¿no? Que quiere refutar al maestro. Tenemos que estudiar para poder hacer eso. Exactamente. Entonces aquí nos está diciendo, la espada también es muy importante porque con eso te puedes defender. Sí. O sea, si tienes el escudo, el casco, la coraza, sandalia, la coraza, sí. El cinturón. Pero pues, la parte importante es la espada, porque si no, ¿con qué? ¿Con qué vas a...? ¿Con qué se defiende? Exactamente. Así es. Entonces es muy importante. Y creo que esto es bastante importante, ¿no? Escudriñar la palabra día con día. Así es. Y nos dice y nos hace mucha referencia también aquí la lección, que también debemos de contar con las amplias promesas del Evangelio. O sea, la espada la palabra de Dios no solo es para defendernos, sino también para alimentar esa fe que tenemos con las promesas que Dios nos da en su palabra. Y si no las conocemos, no las estudiamos, de nada nos va a valer. Por eso decía, ¿no? Por eso por eso el Señor advierte, ¿no? Si fuera posible, va a engañar a los escogidos. ¿Y por qué los va a engañar? Porque no escudriñaban su palabra, no estaban velando y orando. No volaban y oraban. Y precisamente la última parte, practiquemos la oración en el campo de batalla, que eso es lo importante. Otra de creo que de las grandes armas que tenemos como cristianos. Exacto, porque el Señor siempre va a estar con nosotros, siempre va a estar al pendiente. Lo que Él quiere es de que nos comuniquemos día con Él, que estemos siempre comunicados. En un campo de guerra está el capitán, están los sargentos. ¿Y qué hacen ellos? Están en comunicación. Para que, pasó pues vamos a hacer este movimiento, vamos a hacer el otro. Sí. Entonces así debemos estar con nuestro Dios, en oración. Señor, en esta batalla, pues me siento débil en esto, ayúdame. Y el Señor va a estar ahí. Así es. Pues por eso la lección nos dice, si bien la oración no es un séptimo elemento de la armadura, es una parte integral de la exhortación para la batalla y la metáfora militar que Pablo nos da. Una oración ferviente, urgente y perseverante por todos los santos, porque dice que no nada más vamos a orar por nosotros, sino que oremos unos por otros. ¿Por qué? Porque somos un ejército como iglesia y somos un ejército unido. Y si no estamos unidos en oración, difícilmente vamos a poder llegar al objetivo que tenemos. Así es. Y aquí nos da ejemplo de Josafat, ¿no? De que la exhortación de batalla de Jaziel, Josafat llevó a todo Judá y a los habitantes de Jerusalén a postrarse ante el Señor y la adoración. Es muy importante la oración. ¿Por qué? Porque Dios nos va a dar fortaleza y Él quiere que estemos en constante comunicación con Él. Entonces debemos de orar unos a otros y como en el Pentecostés, debemos estar unánimes, orando y poder esperar a Cristo Jesús. Y sobre todo, seguir en esta batalla, no quitarnos las armaduras. Así es. Tener todos los días esa armadura, que es la que nos va a ayudar a vencer. Y son las cosas que nos estaba diciendo Pablo, Jesús, nuestro Dios, a través de Pablo, que pongamos nos pongamos esa armadura para poder vencer al enemigo. Así es. Pues nada más ponernos la armadura y practicar la oración unos por otros para que podamos salir como un ejército unido delante de nuestros Señor. Y como dice, ¿no? 3 cosas importantes. Oremos, estudiemos la palabra de nuestro Dios y llevemos un alma a Cristo Jesús. Así es. Que eso nos va a ayudar a fortalecernos y seguir en pie
y seguir predicando la palabra de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga. Que Dios les bendiga.